Hermanos, ¿cuál es la cita anfitriona? ¿Alguien tomó nota? Segunda de Corintios, ¿qué? 3:17, ¿no es cierto? Y nos decía, ahora bien, el Señor, ¿qué es? Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, el título, hermana, que usted estaba pidiendo, hay libertad en Dios. Hay libertad en Dios. Bien, ¿cuántos de nosotros hemos sido libres? O es decir, otra pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos estado en una cárcel? ¿Cuántos de nosotros a veces en nuestra juventud, por no cargar la cédula, nos llevaron cuando eso era la SIJIN o el F2 y nos tuvieron 3 días allá mientras buscaban antecedentes? Nosotros hemos estado presos en el pecado, porque amábamos el pecado, porque disfrutábamos. Cuando no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo. Y entonces disfrutábamos lo que el diablo nos daba. Bailes, licor, diversión, mujeres, todo. ¿No es cierto? Pero estábamos, ¿qué? Presos. Pero a través del Espíritu Santo el Señor nos ha dado, ¿qué? Libertad. Porque a través de su Hijo Jesucristo, que vino y sufrió todos los golpes que ustedes y yo le dimos. Se preguntarán, ¿cómo así, hermano Haroldo? Yo no lo conocí. Yo no le pegué. Entonces nosotros no seríamos salvos. Porque Él vino a morir, como vimos en la lección, lo que le dijo Elías y lo que le dijo el profeta Moisés. Usted tiene que morir por los que ya murieron y por los que vienen. Entonces yo tomo, hermanos, que yo fui uno de los que tomé el látigo y lo lazaré. Yo fui uno de los que tomó el clavo y la porra y le dio y cruzó sus manitas. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Porque Él vino a morir por nosotros los pecadores. Porque Él vino a rescatar a los que estábamos enfermos. Él vino a liberarnos a los que estábamos en una cárcel. Yo comparo el pecado cuando Alcatraz era la cárcel más segura, donde nadie podía salir hasta que un día salió alguien. Dejó de ser segura. Igualmente, la cárcel del pecado era tan segura que nadie podía salir de ella. Pero vino alguien y salió de ese mundo de pecado, sin pecado, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya no era seguro esa cárcel, ya no era segura con Satanás. Y por eso hoy en día nosotros estamos libres del pecado a través del Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a mirar, hermano, a mí me gusta mucho, vamos a hablar un poquitico en versículos, en Gálatas 5:1, nos dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto, manténganse firmes y no se cometan nuevamente, ¿qué? No se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. A través de Cristo, Él vino, ¿qué? Y nos libertó. Entonces, apreciados hermanos, nosotros debemos de estar contentos, porque a través de Cristo tenemos la libertad. Pero también nos dice que a través de esa libertad que Él nos dio, nos mantengamos, ¿qué? ¿En no qué? En no caer otra vez en el pecado, en no volver a caer en esas rejas,
y no volver a caer en esas manos o en ese amor que nos quería envolver y llevar a la muerte eterna. Él nos dice, mire, ya son libres, tienen el libre albedrío, tienen el nuevo escoger, o quieren irse para allá o quieren continuar conmigo. Y saben, hermanos, que cuando yo decidí volver a seguir al Señor Jesucristo, porque la primera vez que yo me bauticé o me bautizaron, yo no estaba entregado a Cristo. Yo no sabía que era el sábado, yo no había sido doctrinado. Me bauticé por emoción. Mi papá, que era anciano de iglesia, nunca me doctrinó. Entonces me bauticé en un campamento. Cuando llegué, le dije a mi papá, me bauticé, en modo de abrazarme, darme felicitaciones. Me dijo, ¿cómo así que se bautizó? Si usted no ha sido doctrinado. Usted va a la iglesia porque yo lo llevo, pero usted no conoce la doctrina adventista. Me salí de la iglesia. Fueron años en la cual estaba preso en el pecado. Hacía y agradaba a Satanás. Y él contento conmigo, porque me tenía que esclavizado, me tenía en su cárcel, me tenía abrazado. Eso hace el enemigo con el que está con él en el pecado. Le da todo. Dice que para conquistar a un esposo es por qué, por el paladar, ¿no? Para mantenerlo con un buen almuerzo, un buen desayuno, una rica cena. Dios, a través de su Hijo, apreciados hermanos, nos da la libertad. Nos da y nos libera del pecado. Romanos capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, Dios nos da ¿qué? Esperanza, hermanos. ¿Y cuál es la esperanza que ustedes y yo tenemos? ¿Cuál es la esperanza por la cual ustedes y yo estamos siguiendo al Señor Jesucristo? ¿Cuál es la esperanza que ustedes y yo anhelamos todos los días de nuestra vida? La esperanza mía es abrazar al Señor Jesucristo y vivir con Él por toda la eternidad. Esa es mi esperanza. Y yo creo y estoy convencido que esa es la esperanza que cada uno de ustedes tienen. Pero también hay más esperanzas. Hay esperanza que el esposo, que la esposa, que los hijos, que el que yo le hable de Dios, un día se entreguen a los brazos del Señor. Un día acepten la libertad, que acepten que han estado presos y que acepten al Señor Jesús a través del Espíritu Santo, en la cual le da la libertad para vida eterna. Esas son las esperanzas que el ser humano tiene a través del poder del Espíritu Santo. En Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un ¿qué? Un futuro y una esperanza. Un futuro. ¿Cuál es el futuro que tienes en tu mente? ¿Cuál es el futuro que tenías antes de ser cristiano? ¿Cuál era el futuro por el cual tú luchabas? Cuando uno está estudiando y dice, yo quiero pasar de primero o segundo de la primaria al bachillerato. Y después el futuro que uno quiere, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor, yo quiero ser esto. Se prepara para un futuro. Pero es un futuro que a veces toca lucharlo para conseguirlo. Muchas personas trabajan y estudian. Ustedes y yo nos estamos preparando por los planes que Dios tiene para nosotros.
por un futuro bueno, un futuro en la cual ustedes y yo no vamos a volver a sufrir, un futuro donde ustedes y yo no vamos a poder llorar más, un futuro donde los alimentos no serán contaminados con tanto químico, un futuro donde yo no le voy a decir, este melón vale 100,000, no, sino va a ser un futuro maravilloso. Y ese futuro nos lo da Dios a través del Espíritu Santo y nos da la esperanza de ese maravilloso futuro. Cuando ustedes y yo leemos el libro de Revelaciones o leemos los profetas, cuando dibujan la ciudad, o cuando leemos los libros de la señora Fuay, cuando ella visitó en espíritu otros universos donde estaban habitados y ella dibuja cómo era ese país, esa nación donde se encontró con Elías. Yo me imagino cuando leo a Juan en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, donde dice que la ciudad de oro, donde la dibuja, o cuando el hermano Lascarro habla sobre el piso que va a tener cada mansión, dice que será una esmeralda. La Nueva Jerusalén es de oro, pero la habitación que Dios nos va a dar, Él dice que el piso es de esmeralda. Hermanos, ¿quién no desea ese futuro? Un futuro, una esperanza en el ver al Dios, el creador del universo, cara a cara, sin velo, sin miedo, sin temor. El pueblo tuvo miedo nomás en escuchar la voz de Dios y le dijo a Moisés, habla tú con Dios y después díganos y nosotros vamos a obedecer. Hermano, nosotros no hemos de creer lo que el predicador dice. Nosotros no hemos de creer lo que el pastor me dice o el primer anciano. Yo debo de creer lo que Dios me dice a través de su palabra. Por eso yo le digo a los hermanos, traigan la espada. Porque la espada me libera o la espada me condena. La espada me muestra. Oiga, el hermano Haroldo está diciendo mentiras. Porque aquí este versículo dice otro. Disculpe, hermano Haroldo, pero usted está diciendo lo que no es. Pero a veces callamos. A veces un predicador viene con una doctrina falsa, pero como no traemos el arma de Dios, nos vamos convencidos. Tan lindo que predicó. Exacto. Hermanos, anoten las citas y vayan a la casa, investiguen, escudriñen y digan, realmente fue palabra de Dios. Por eso, apreciados hermanos, esa esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo debe mantenerse viva. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y saben, hermanos, que en esto nosotros deshonramos a Dios. Se nos olvida que el templo es cuerpo del Espíritu Santo. Ya no es mío, ya no es del diablo, sino es de ¿quién? De Dios, porque a través de su Hijo me compró, pagó la deuda que yo tenía con el Dios Padre. Y se la pagó a Satanás con la vía de su Hijo Jesucristo. Y le dio la estacada, es decir, le dio los intereses a través de la resurrección.
Es decir, yo ya le pertenezco a Dios. A través del Espíritu Santo. Este cuerpo no es mío. Yo no puedo gobernarlo. Yo no puedo darle lo que yo quiero. Sino yo tengo que alimentarlo con lo que le agrada a mi Padre Celestial. Y el Espíritu Santo me dice qué es lo que yo debo consumir. Muchos utilizan el versículo que leímos la semana pasada, que no todo lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces, muchos dicen, yo puedo comer bagre, yo puedo comer cerdo, yo puedo comer conejo, yo me puedo comer una serpiente porque si no hay más. No. Dios nos dio un ejemplo. El pueblo de Israel quería comer carne. No se contentó con ese rico alimento que Dios le daba, el maná. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos murieron en un día? Miles murieron en ese día. Por eso yo debo saber qué alimentos me hacen beneficio a mi cuerpo. ¿Qué alimentos me hacen dañino? ¿Alguna vez ustedes han escuchado en la Biblia o a través de la señora White que el Señor Jesús se enfermó? No. ¿Saben por qué? ¿Por qué no se enfermó? Primero, porque Dios lo cuidaba. Segundo, porque a través de María le enseñó, le educó en cómo alimentarse, cómo fortalecer su cuerpo, tanto espiritual como materialmente. Hoy en día debemos tener cuidado con lo que consumimos. Por eso Dios a través de la señora Juan dice que nosotros deberíamos de tener una parcela y nosotros mismos sembrar las verduras, porque ya vienen con químicos. Ya hay máquinas que de un cartón hacen un pollo, hacen un pescado, hacen una carne. Debemos de tener cuidado qué es lo que yo le estoy dando a este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Por eso, apreciados hermanos, en el libro de Salmos, capítulo 121, versículos 7 al 8 nos dice: el Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Dios nos quiere cuidar. Dios alimentarnos bien. Por eso nosotros hemos de leer libros de salud que a través de hombres y mujeres temerosos de Dios. Hay un libro de la señora White que habla sobre los alimentos y qué cantidad nosotros podemos también consumir. Si consumo mucho, me hace daño. Si consumo poco, me faltaría vitaminas, proteínas. ¿Cómo reemplazaríamos la carne para ser veganos? Los granos secos. Lentejas, los frijoles, la arveja, el garbanzo, ¿cierto? Y también la legumbre. Pero yo he escuchado a hermanos que dicen hamburguesa de carne de lentejas. Y ¿cómo así, hermano? Hamburguesa de lentejas, hamburguesa vegetariana, ¿no es cierto? Pero la mentalidad de nosotros, la carne. Pero Dios quiere, apreciados hermanos, en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. Mire lo que nos dice. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son ¿qué? Malos. Debemos ¿qué?
tener cuidado nuestra forma de vivir. No solamente la forma de vivir a los sitios donde voy, no, aquí está hablando la forma de vivir alimenticiamente, del alimento. La forma de vivir del vestuario, no de la moda. Sí. Muchos a veces, hermanos, cuando toman el punto de la moda, quisieran mandarle una piedra al que está allá, ¿no? Sí. La última cita, hermanas, Efesios capítulo 5, 15 al 16. Nuestra forma de vivir, hermanos, encierra todo. Mi forma de vivir en hablar, en expresarme, en dirigirme a la gente, es una forma de vivir, es un cambio que yo debo mostrarle a la gente, que Dios me ha comprado y me ha transformado. Por ejemplo, mucha gente compra un vehículo, una moto, y la transforma a como él quiere. Le cambian el guardabarro, le cambian el stop, le cambian las luces, para ver la qué. Más pinta, ¿no? Para que la roben más rápido. ¿No es cierto? Dios quiere eso, hermanos, que tengamos cuidado en nuestra manera de vivir, que vivamos a la manera que Él quiere que yo viva, como vivió nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y verán que a través del Espíritu Santo, hermanos, en Proverbios capítulo 27, Proverbios 27, 19, en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. ¿Cómo está tu corazón? ¿27 qué? ¿Cómo está tu corazón? ¿Y cuál es el corazón del hombre? La mente. Es decir, ¿cómo está tu computador? Lo que el hermano le coloca a este computador, él le va a mostrar. Y la persona que diga, hermano, préstame el computador, ¿qué va a ver? Lo que él le colocó. Himnos, temas, predicaciones, conferencias. ¿Cierto? Pero, ¿qué le estoy yo metiendo a este computador? Lo que yo le meto a este computador, él va a reproducir a través de mis labios. Y entonces, ahí es donde yo debo tener cuidado, hermanos. Ahí es donde yo le debo pedir a Dios que me ayude a reflejar el carácter, a reflejar el amor, a reflejar la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo un buen carácter. Reprendió a la gente con carácter, sin regaños, sin insultos. Cuando llegó al templo y sacó a los mercaderes, los reprendió con un carácter santo. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo, dice el Señor Jesucristo en Juan 14, 16, yo le pediré al Padre y Él les dará otro ¿qué? Para que los acompañe siempre. El Espíritu Santo nos acompaña 24/7. El Espíritu Santo nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Así yo lo deje, así yo me aparte, pero el Espíritu Santo va. Pero Él sabe hasta dónde puede entrar. Si yo entro a un banco a robar, el Espíritu Santo no entra, porque conoce mi pensamiento. Si yo entro a un bar, el Espíritu Santo no entra. Si yo voy a un baile, el Espíritu Santo no entra, se queda. Porque la luz no puede andar con las tinieblas. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo estará con nosotros siempre. Por eso, en Salmos 103:13 nos dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Cuando un hijo teme al padre, no es porque le tenga miedo, no es porque, no,
sino porque fue un padre amoroso, cariñoso, tierno, amable, compasivo. Es un padre que se sienta y habla con sus hijos, los corrige, pero cuando tiene que usar la vara, la utilizará. Entonces ese hijo va a ser temeroso, va a amar a su padre, va a hablar bien de él. Y muchos dicen, yo quisiera ser como mi papá. Yo sí dije lo contrario. Yo no voy a ser como mi papá lo es. Porque entonces verá sido yo un borracho. No. Por eso nosotros debemos dar buen ejemplo, buen testimonio. Por eso, para terminar, apreciados hermanos, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3, 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? No dejemos, no saquemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Mantengámoslo, invitémoslo. Aunque Él está con nosotros, dice Dios en su palabra que todos los días debemos de pedir una porción del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque cuando haya el derramamiento total del Espíritu Santo, muchos no lo van a recibir. ¿Y saben por qué? Porque no pidieron todos los días una porción. Una porción. Así sucede con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Si ustedes y yo no le pedimos a Dios diariamente una porción del Espíritu Santo, tenga la plena seguridad que cuando haya derramamiento del Espíritu Santo, usted o yo vamos a decir, Señor, ¿por qué a mí no me diste? ¿Por qué no lo recibí totalmente? Que no lo aguanta de todo. Exacto, hermana, porque no me preparé, no pedí todos los días una porción del Espíritu Santo. No se nos olvide, apreciados hermanos, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Para terminar, 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar con el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Purifiquémonos, hermanos. Purifiquemos nuestra mente, purifiquemos nuestro cuerpo, para que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Hermanos, y si ustedes y yo tenemos el Espíritu Santo, y si ustedes y yo tenemos fe, hermanos, tenga la plena seguridad que ustedes y yo vamos a ser utilizados por el Espíritu Santo. Ustedes y yo vamos, apreciados hermanos, a dar testimonio de que yo vivo una vía recta delante de Dios y delante de los hombres. Que Dios nos ayude, apreciados hermanos, que Dios nos dé la fuerza para seguir luchando, para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndonos en el poder del Espíritu Santo. Para terminar,